Bueno, con el seco vamos a tener unos trazos, vamos a empezar una nueva hoja y esto que están viendo en este momento es un ejemplo de lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, ¿qué nos van a permitir los secos y qué nos van a permitir los grasos? Los secos son un tipo de lápiz que, digamos, no permea tan fácilmente la hoja. Vamos a poder, digamos que, obtener mayor claridad, vamos a estar más cerca de los grises que de los negros, mientras que el lápiz graso, que es carboncillo casi sin tratamiento, pues vamos a poder llevarlo hasta un negro fácilmente y además no nos va a generar esa textura que nos genera el lápiz seco porque es rechazado por el papel, sino que al contrario va a ser muy fácilmente recibido, ¿no? Entonces, importante que los prueben, o sea, que siempre cuando uno recién compra ese tipo de lápices, que haga mancha, que haga figura plana, que haga trazo, porque eso es otra cualidad muy importante con la que vamos a trabajar bastante en este momento, y es el gesto y el trazo. Entonces, primero, para hablarles un poco del gesto y el trazo, tengo un esquema bastante mal hecho acá, con el que les voy a hablar un poco de por qué es importante el gesto y el trazo y cómo es que nuestra mano importa en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos varios puntos de los cuales tomamos el lápiz. Podemos generar, digamos que movimientos a partir de la muñeca y podemos también generar únicamente con los dedos o presionando más o presionando menos. Entonces, si nosotros queremos generar trazos más largos, nos apoyamos principalmente de la muñeca, ¿vale? Y esto además nos va a permitir una gestualidad, digamos que más agresiva, porque además la gestualidad depende mucho también de la rapidez o del movimiento ágil que tengamos con estas herramientas. Por otro lado tenemos la posibilidad de hacerlo con los dedos, que es la más habitual, diría yo, y es únicamente moviendo los dedos hacia adelante o hacia atrás y hacia arriba y hacia abajo, sin mover mucho la mano, ¿vale? Súper importante porque de esta manera es que vamos a pigmentar. Ahorita ya les muestro porque esto es importante. Y finalmente podemos ejercer mayor presión hacia el papel o menos. Algo que tiene muy diferente estos lápices que vamos a usar hoy al grafito es que no va a generar rechazo entre uno y el otro por la presión que pongamos, pero va a ser mucho más importante porque como podemos llegar al negro tan rápido, pues tenemos que tratar de reservarnos esa fuerza hasta el final. Entonces, ya habiendo hablado un poco de lo que es el trazo, del gesto, podemos hacer una serie de prácticas. Yo diría que pasemos de una vez a dibujar y les iré comentando un poco por qué son importantes estos elementos que estaba yo colocando acá. Cuando trabajamos con lápices, con herramientas de trazo, tenemos que entender que estamos trabajando constantemente con veladuras. Por eso es importante que haya un lápiz seco y un lápiz graso, porque uno con el otro se complementan y a la misma vez generan cosas diferentes. Si empezamos directamente con un lápiz graso, llegamos mucho más rápido al negro, pero resulta que nosotros queremos construir formas y es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, principalmente, vamos hoy a trabajar con una figura parecida a la que está acá. Esto es una oreja. Esto es una práctica bastante rápida, pues porque vamos a hacer una práctica bastante rápida. Estos lápices son muy recomendados, pero increíblemente recomendados para el trabajo de bocetación con modelo, porque nos permite trabajar más rápido y porque además nos permite generar manchas grandes y difuminarlas y moverlas, etc. No es una mancha que se quede estática, sino que se puede ir moviendo. Entonces, para eso entonces vamos a empezar con un lápiz con té a París, pero seco. Les muestro la caja para que tengamos la especificación. Es charcoal seco y en este caso vamos a trabajar con aquí tengo un 2B, pero vamos a empezar con un HB. ¿Listo? Principalmente cuando uno los taja, pues uno les deja toda un espacio, digamos, considerable de mina por fuera, porque además el
trazo y el gesto en estos lápices no solamente son una línea que va de un punto A un punto B, sino que puede ser una mancha que va de un punto A un punto B, ¿sí? Y esto nos va a permitir no solamente pues otras gestualidades que es importante mirar, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, en este momento estoy moviendo desde la muñeca. Y es importante empezar a analizar esas posibilidades. Si trabajamos con el lápiz con la punta muy pequeña, pues no vamos a poder llegar a ese tipo de manchas, ¿sí? Aún así son bonitas, es como ir mediando, ir mirando qué se ajusta más a uno. Inicialmente vamos a trabajar con el dibujo como si habláramos de esculpir. Y es que dibujar es esculpir. Entonces, esculpir con mármol, ¿no? Digamos, tallando. Porque pues también está otro tipo de escultura que es, digamos, dando forma, que yo diría que eso se parece mucho más a la pintura. Pero cuando hablamos de dibujar y dibujar con las herramientas de trazo, a mí me encanta hacer la analogía con la escultura. La escultura en mármol. Porque nosotros primero partimos de entender que hay un espacio, ¿no? Es decir, en este caso el bloque, el busto al cual vamos a intervenirle, quitándole cosas y moldeándole otras para generar una forma diferente. Entonces, cuando partimos de acá, y voy a mover un poquito la camarita para ver las preguntas. No estoy tan pendiente de esto, pero vamos a estar pendientes de esto desde ya, bueno. Entonces, alguien me preguntaba algo de la caja. Tengo que me preguntes de nuevo a qué caja te refieres. Ya. Bueno, es esta. Esta es la que estamos trabajando en este preciso momento, ¿vale? Y este se complementa con este, porque nuevamente este es seco y este es graso. Son cosas bastante diferentes con, digamos que posibilidades diferentes. Las vamos a usar ambas, pero podríamos quedarnos solo con una. Entonces, trabajamos con la caja principalmente. Esta caja es un busto de mármol y vamos a hacer una oreja. Podemos tomar de ejemplo la que ya había dibujado antes y empezar a desbastar inicialmente. Entonces no vamos a generar como habitualmente, digamos que uno a veces ve que llegan y dibujan la oreja y bueno, esto es un ejercicio bonito, también hay que intentarlo, pero vamos aquí a tratar de ir paso a paso. Entonces, empezamos quitando elementos. Aquí estoy trabajando con un lápiz seco. Listo. Y lo quitamos de una manera rápida, ¿no? No nos vamos a quedar haciendo líneas lentas ni nada por el estilo, no. De una vez atacamos como quitándolo y ya murió. O sea, ya esa parte que quitamos, si esto fuera mármol, ya se murió. ¿Listo? Y estas direcciones, digamos que lo que nos están generando es una delimitación de la forma que estamos trabajando. Vean que no estoy teniendo miedo de hacerlo suavecito, no estoy teniendo miedo de hagámoslo suavecito, hagámoslo lentico, hagámoslo perfecto, no. Por ahora estamos empezando a entender la forma, porque lo importante es que entendamos la forma, estamos bocetando, ¿listo? Y la forma externa nos da acá, ¿no? Nadie diría como eso es una oreja, no, para nada, pues porque generalmente la relacionamos con esta figura triangular, no con esta figura ovalada, pero eso es buenísimo porque salirnos de esos estereotipos de cómo son las formas nos permiten llegar a otras más interesantes o incluso más reales, aunque decir reales es un poco raro. Entonces digamos que aquí yo ya delimito la forma de lo que es mi oreja y voy a empezar a internamente encontrar esas líneas guía que me van a permitir ubicarme, ¿listo? Entonces para ello sigo la forma que tenía inicialmente. Yo aquí me estoy basando en la oreja que ya había hecho. Esta oreja no me basé en nada anteriormente, entonces puede que no esté para nada bien, pero eso también se genera por una memoria de dibujo que uno va construyendo conforme dibuja y dibuja y dibuja y dibuja. Entonces empiezo a mirar direcciones generales, ¿sí? Por ejemplo, aquí de tajazo puedo hacer esto, esto y esto y genero el marco interior de la oreja, ¿vale? La idea nuevamente no es que aprendamos a hacer orejas, no. Es que aprendamos a como que intentar entrar a las formas, entender las formas antes de memorizarlas. Obviamente uno después de dibujarlas mucho las empieza a memorizar, pero inicialmente esa no es la idea, ¿vale? Entonces, hay un elemento interno en la oreja. La oreja me parece un ejercicio interesante
Para mí es muy importante la oreja porque tiene muchas formas, ¿no? Y va de adentro, afuera, hace muchos movimientos y generalmente es muy difícil y muchas veces no se le pone la atención que se quiere, ¿no? Como que se le pone mucho a los ojos y a cosas así, pero es una forma que, que habla mucho de un dibujante, de una dibujante, diría yo. Algo con un efecto cromado. Bueno, podemos buscar ese espacio si el tiempo nos da, ¿vale? Por ahora vamos a tratar de hablar de estructura, pero podemos hablar de efectos y de acabados en algún momento. ¿Listo? Entonces, yo creo que con estas líneas ya comenzamos a ver más o menos que hay una oreja, ya comenzamos a entender. Podemos trazar otras guías en cuanto al volumen. Y vean que todo esto es con el trazo interno. En ningún momento he tenido miedo de hacerlo suavecito porque además esto es un elemento seco. ¿Qué es lo buenísimo de estos lápices? Porque son tan buenas para bocetación también. Porque nosotros podemos hacer esto y se nos va un poco. Se nos va un poco de esa fuerza que tenía el trazo y además genera una capa de gris que luego podemos entrar a borrar y a generar nuevos blancos. De anatomía, bueno, la anatomía es algo inmenso. Para mí, yo digamos que no soy un dibujante tan centrado en lo anatómico, sino en la composición. Y uso muchos elementos anatómicos, porque la figura humana, digamos que es central en el estudio de nosotros mismos, ¿no? Y nosotros nos entendemos al mundo a partir de nuestro cuerpo, y entender el cuerpo es una manera de empezar a entender en sí todo lo demás que dibujamos. Ya sigo con esto, por ahora les comento. Cambia de lápiz, cambia el lápiz HB, este es graso, entonces este nos va a permitir manchar más y además este es mucho más difícil de controlar, se diluye más en el papel y nos genera unos bloques de negro más grandes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir moldeando un poco la forma, pero miren que yo no estoy haciendo gesto todavía, ni formas orgánicas, ni nada por el estilo, ¿no? Sigo trabajando mucho con línea recta porque estoy esculpiendo. Y aquí lo que estoy haciendo es desbastando cada vez más esas grandes líneas que había hecho para empezar a encontrar las formas que a mí me interesan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí ya encuentro un poco más la oreja, aquí desbasto más. Y no sé ustedes, yo ya comienzo a ver un poco más la oreja. Y si no, pues vamos a hacer algo ahorita para que se vea mucho más. Y en ese sentido hablaremos de lo que es el contexto. ¿Guardan el like? Sí. Gracias, Ulce, gracias. El live se guarda y también queda publicado en la página de Panamericana para que lo miren, con una mejor definición obviamente, pero aquí en el Instagram también va a quedar. Listo, ya ven un poco más, ¿no? Ya ven un poco más de la forma. Aquí todavía yo no estoy entrando a volumen, pero todo el tiempo estoy pensando en la estructura inicial. Yo por eso primero empecé a hacer esas líneas, porque primero era importante entender dónde iba cada cosa y luego ya empiezo como a meterme en el problema súper denso del volumen. Yo con esto ya puedo empezar a trabajar en la oreja, no sé si la ven. A ver. Gracias, súper. Pero entonces aquí tengo dos opciones y son dos caminos que podemos tomar, cualquiera puede tomar. Y es, uno, empezar a manchar. Dos, empezar a meter gesto. Ambas cosas son gesto, ¿no? La mancha es un gesto. Toda huella que tenga digamos que una dirección y un modo de aplicarse de manera particular es un gesto, ¿sí? Pero hay unos gestos que tienen o que se han dotado de un valor especial frente a otros, ¿no? Que dotan de cierto trabajo en un tiempo determinado o de más bien no haber trabajado mucho aún. Yo llevo dibujando aproximadamente, pues, digamos que toda la vida, pero ya conscientemente de que quería dedicarme al dibujo, 4 años, 5 años, ya pasó el tiempo y no caigo en cuenta. 5 años, pero son 5 años bastante fuertes, o sea, de dibujo constante, dibujo diario, de pararme, digamos que de poner un horario de oficina, pero para el dibujo. Entonces, les cuento. La idea acá es manchar buscando alto contraste, porque no lo permite. Si fuera esto el lápiz de grafito, tendríamos que ir tejiendo
y tejiendo y tejiendo y tejiendo por cosas que de pronto en algún live en mi Instagram luego les contaré. Pero el carboncillo nos permite llegar a figuras ya a masas de negro grandes. Entonces aquí vamos a empezar a buscar esas manchas primero, porque además van a ser lo más negro de nuestro dibujo. Y como podemos llegar tan fácilmente al negro, es importante que de entrada ya tengamos una, un panorama de cómo, qué tan oscuro nos va a quedar. Y si no, en algún momento esto todo nos va a quedar una masa negra, y no queremos eso, ¿vale? Entonces, bueno, estoy en este momento tejiendo. Yo a veces también hago esa analogía, no solamente esculpir. Para mí es como esculpir y luego empezar a tejer encima. Como si literal esculpir y coger una cuerdita y empezar a darle nuevas formas y nuevas formas y nuevas formas. Y de esa manera, digamos que lograr un rasgo particular, ¿no? Así trabajo en grafito, pero como realmente vamos a trabajar es en carboncillo, voy a parar en este momento y voy a dejar de tejer, voy a concentrarme en manchas negras. ¿Listo? Sin problema, o sea, nuevamente, manchen, 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 manchen. El gesto aquí nuevamente es algo importante. Yo sé que parece que estoy como manchando de manera azarosa, pero si se dan cuenta todo el tiempo estoy yo yendo con respecto a la forma de la oreja y luego superpongo en una forma contraria, porque es que el gesto sobrevive, ¿sí? El gesto no... hola, me llamo Nicolás Sanabria, puedes verme en mi Instagram como insomnia.ilust. El gesto sobrevive y eso es súper importante cuando trabajamos con herramientas de trazo, porque uno diría, no, hasta el final yo lo hago bonito, pero lo demás es manchar y manchar y manchar, y no. Si yo hago algo todo en esta dirección, al final se va a notar, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esas direcciones. Si yo sé que más o menos esta forma va así, pues entonces yo me voy a ir siguiéndola de esa manera, ¿listo? Aquí digamos que ya tengo como las zonas más oscuras. Podría quedarme con eso y ustedes podrían decirme, no, eso todavía no es una oreja, ¿qué le pasa? Bueno, tienen toda la razón, esto no es una oreja y de hecho nunca lo va a hacer, pero si queremos que al menos se parezca a una oreja, pues vamos a tener que empezar a trabajar con mayor gesto, pero además con más cuidado. Los lápices carboncillo tienen algo chévere y es que uno puede irlos moviendo, ¿sí? Para generar tonos intermedios, ¿sí? Y así además trabajar más rápido y así además digamos que eliminar algunos oscuritos de más que habíamos aplicado antes. Esto es muy bueno para bocetar y esto de hecho cuando se trabaja con modelo es muy importante, porque muchas veces se quieren hacer muchos dibujos con modelo y pues cuando si uno lo tiene que todo el tiempo estar tejiendo de a pocos y a pocos. Entonces vamos a empezar aquí a trabajar más gestualmente, pero además vamos a empezar a mover más la muñeca y menos las manos y así no presionar tanto. Por eso también es importante que nuestros lápices tengan una punta más extendida, ¿sí? ¿Por qué? Porque se parten. O sea, yo no sé si es por eso, pero se parten. Y para la muestra un botón, acabo de botar sin querer, lástima, unas punticas que había, a verlas acá, ¿sí? Se parte muy fácil, no porque sea malo, sino porque pues es física, yo creo. Entonces, cuando estamos trabajando de esta manera, nos pide además que tengamos cierta suavidad, incluso que cojamos el lápiz de una manera diferente, que no lo cojamos así, sino que lo cojamos desde más en la punta, para además tener más rango de acción y no tener que presionar tanto y poder controlar mucho más las gradaciones posibles. Aquí he vuelto al lápiz anterior. Y lo que les digo, seguimos trabajando bajo la forma que teníamos inicialmente. Vean cómo ya pasamos de un cuadrado a tener una forma mucho más cercana a una oreja, pero que todavía carece de volumen de manera impresionante. Voy a mirar el tiempo porque yo creo que estoy logrando más. No, bueno, estamos bien, vamos 20 minutos. Pueden preguntar también lo que quieran, pueden charlar, podemos decir cualquier cosa. Por ahí se unió Camilo Andrés, un ilustrador y artista que les recomiendo bastante, que es increíble y que me enseñó esta técnica, de hecho. Camilo Andrés Acosta.
Es un riñón. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Listo? Bueno, entonces vamos generando, vamos perdiendo un poco como que tanto blanco que teníamos. No nos interesa que al final nos quede esto increíblemente blanco. Y vamos además atenuando algunas zonas de sombra que se perdieron en el momento en el que difuminamos ahorita, ¿no? Y que además al atenuarlas vamos a ganar mucho más en volumen. Nuevamente, estoy trabajando aquí ya más con gesto. Aquí ya se perdió la idea de plano, plano, plano. Aquí ya vamos a empezar a hacer líneas orgánicas. Y estas son las que más van a sobrevivir al final de nuestro dibujo. ¿Listo? Ahora, yo creo que descuidé el volumen aquí en la parte de abajo. Y entonces, para que llegáramos a esta oreja, digamos, no fue importante, fue necesario, digamos, más bien, desentendernos un poco de cómo son las orejas. De hecho, aquí todavía yo creo que estamos un poco lejos de una oreja. Y puede ser, como decía alguien por ahí ahorita, hasta un riñón. Pero entonces esto nos va a permitir empezar a entender un poco más las formas que dibujamos y no solamente pues dibujarlas y ya, y puedo hacer un ojo, entonces hago un ojo y hago una oreja, ni nada por el estilo, ¿vale? Listo. Entonces seguimos tejiendo. Yo a veces intercalo entre zonas, entre planos, digamos, entre líneas cruzadas, y vuelvo a líneas gestuales. Listo. Y aquí ya comenzamos a ganar volumen. Yo creo que todavía no estamos en una oreja. Yo creo que ya no llegamos. Y bueno, eso pasa en parte porque no hay una referencia muy clara de entrada y es importante siempre tenerlas. Pero por ahora, digamos que vamos a buscar es entender que hay una forma volumétrica acá que requiere esas zonas tonales, que requiere trabajar desde la construcción y desde el trazo como el elemento que nos va a llevar a construir esa forma, ¿sí? Aquí yo ya estoy perfilando mucho más. Digamos que eso sería ya cuando en el momento de la escultura se comienza con una... se comienza como a quitar, ya desbastar como tenuemente para empezar a darle forma, a encontrar la forma de eso, de las formas anatómicas y demás, y no tanto ya la estructura, porque la estructura ya la teníamos. Es importante, iba a ser, me encantaría como decirlo así, como en plan moraleja adelantada, entender que la estructura lo es todo. O sea, que el trabajo principal es entender esa estructura, porque lo que nos quede mal al final va a ser por la estructura, ¿no? En la gran mayoría de casos. Trabajar desde el gesto no es dejar de lado que hay una construcción previa y que esa construcción está guiada por unas lógicas que solo entendemos entrenando el ojo y dibujando muchas veces. Bastante lejos. Eso es un grano de café. Bueno, voy a responder algunas preguntitas. El... Sí, ¿para qué? Para mis dibujos yo principalmente tejo al interior de las imágenes, solo que trabajo principalmente con grafito. Recomendaría que se usara esta técnica principalmente para lo que es la bocetación y para empezar a, lo que les digo, a encontrar y entender formas, ¿sí?
porque además nos permite bocetaciones rápidas, ¿no? En un taller de dibujo en modelo en vivo, aquí ya alguien diría, listo, ya no más, siguiente dibujo, y quedó bien, quedó mal, bueno, lo importante es empezar a hacerlo muchas veces, ¿vale? Entonces, vamos a dejar este hasta acá. Si lo miramos desde distintas perspectivas, encontraremos o no una oreja. Pero el valor que requerimos que sobresalga como de este ejercicio es cómo moldeamos, ¿sí? No dibujamos a partir de oreja, listo, así es una oreja, no, sino que empezamos a construirla. Lo que les decía en un principio lo voy a repetir muchas veces. Y esto que estoy haciendo en este momento es darle un poquitico de contexto para que la imagen sobresalga un poco más. ¿Sí? Dándole un gris externo, puedo atenuar más los blancos que están en la parte de adentro. Obviamente recuerden que el rostro tiene unas lógicas, entonces no va a ser como negro en redondo igualmente en todo lado, ¿no? Por ejemplo, aquí por lo general es un poco más oscuro porque aquí es donde se parte la oreja y como que hay un huequito aquí extraño que es la frente, ¿no? Y así podemos, digamos que distinguir de mejor manera el estudio que acabamos de hacer, ¿no? Porque esto es un estudio. Listo, importante, para seguir a la siguiente parte, aquí trabajamos 2 lápices, podemos trabajar con más, en estos yo trabajé con el HB de seco y un HB graso, pero de ambos tenemos, por ejemplo, aquí un 2B y un B que nos va a permitir, digamos que mayor o menor resistencia con el papel, ¿sí? Entonces, si aplicamos este, va a resistir mucho más el papel la acogida y vamos a tener un gris menor, ¿no? Esto es un gris más claro y esto es un gris más oscuro. A ver cómo se obtiene el volumen. Bueno, nuevamente es como empezar a trazar estructuras. Voy a hacer un nuevo ejercicio, pero lo vamos a hacer con sangría, ¿vale? Entonces, voy a trabajar con la sangría, con la sanguina, perdón, sangría es una cosa muy rica que no hay acá. Y voy a trabajar con el sepia, ¿vale? El sepia, bueno, para que los miren ambos. La sanguina es súper famosa para estos ejercicios de bocetación. Además porque si lo trabajamos en un papel ocre, nos da unas posibilidades muy chéveres cuando lo combinamos con un blanco. Yo aquí tengo blanco, pero no tengo un papel ocre, entonces como pueden ver, pues no se ve nada. Si tuviéramos un papel canson, digamos ocre, oscurito o gris, podríamos llegar como a posibilidades de trazo no, sino de volumen, dibujar el volumen, dibujar la parte clara del volumen, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo es todo el tiempo adhiriendo, o sea, poniendo y poniendo y poniendo, y eso es otra facultad de las herramientas de trazo, que estamos poniendo, ¿sí? No quitamos, no empezamos con oscuro y empezamos a buscar claros, ¿no? Sino que todo el tiempo estamos poniendo oscuros, los claros ya estaban ahí, solamente los vamos encerrando. ¿Listo? Pregunten lo que quieran de una vez. Papeles que yo recomiendo. Bueno, este nunca lo había probado, pero me encantó y lo voy a usar de aquí en adelante. Eso es un... no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, lo pueden encontrar así. Léanlo, sáquenle pantallazo. Se puede arreglar la oreja con ese blanco. Pero aquí mancharíamos el espacio. Quizá sería bueno haber dejado reservas de espacios y luego con el blanco empezar a adherir y adherir brillos que nos permitan ver más la forma. Pero en este papel blanco y ya con los espacios blancos que dejamos no podríamos sacar más blancos. Entonces, este papel me gusta, lo recomiendo muchísimo. Yo normalmente trabajo en libretas Moleskine, que son libretas bastante viejitas y bastante buenas, muy recomendadas para el dibujo, resiste lo que sea y es igual de liso a este, ¿no? Es muy parecido a este tipo de Durex, que es bastante liso, pero además es poroso, entonces resiste muy bien.
Sí, el live queda guardado y también queda guardado en la página de Panamericana, donde van a tener un videito con una mayor calidad, que también se está grabando en este momento. O sea, todo lo que yo diga ahorita y que la embarre va a quedar para la posteridad. Vamos a trabajar una oreja otra vez. O bueno, dejemos la votación. Díganme algo rápido, lo primero que me digan. Si les doy 5 segundos para que me digan algo. Y si no, arranco. Pero entonces, sea lo que sea que me digan, voy a arrancar de la misma manera. Entendiendo que hay un busto, ¿no? Y nuevamente, no tengo miedo, pues estoy manchando el papel. No, no le tengan miedo a eso. No lo hagan ahí en un bordecito, aquí en un lugar pequeñito. No. Permitamos que la imagen explore el papel y luego le entran a esa forma todo lo que quieran. Entonces, permítanme. Voy a tener una nariz aquí. Listo. Entonces, vamos a hacer una nariz y vamos a trabajarla de la manera en que estamos trabajando hoy. ¿Listo? No vamos a dibujar una nariz, ¿no? Claro, hay un montón de técnicas que a uno le enseñan de, hey, mira, haz aquí esto y esto y esto y tan, tienes tu nariz. No son malas, no. Creo que si sirve, cojan lo que quieran y voten lo demás. O no voten nada, cojan todo. Pero aquí vamos a empezar a trabajar de la misma manera en que estábamos trabajando. Entonces, primero voy a entrar a quitar mucho más, ¿vale? Y vamos a generar, en este caso, un prisma. Y vamos a partirlo hacia adentro, pero no lo vamos a partir, digamos que como la oreja que estábamos buscando formas y demás, sino como si literalmente le estuviéramos tajando cosas. ¿Listo? Para mí las narices son muy difíciles cuando son simétricas. No, es tenaz. De hecho, lo simétrico es tenaz. Cada vez podemos trabajar más con herramientas, digamos, digitales que nos permiten la simetría, pero es bueno entrenar el ojo a trabajar estas simetrías. ¿Listo? Entonces, con la sanguina vamos a empezar a manchar. Listo. Para empezar a entender que estamos rasgándole a este elemento, ¿sí? Nariz argentina. Bueno, sí, la verdad, sí, está bastante grande. Listo. ¿Ven? Estoy quitando. No me interesa que la forma sea paso por paso, fosa nasal ahora, y ahora esto, y ahora lo otro. No, lo que me interesa es entender la forma quitándole los elementos que me van sobrando e irla esculpiendo, irla construyendo. ¿Listo? Entonces, podemos quitar mucho más acá. ¿Listo? Saludos, Villafrae, un abrazo y muchísimas gracias. Sos grande, sos muy grande, en serio te admiro un montón. Esta es para la parte de construcción, lo de los cortes, ¿sí? O sea, no piensen como que ya uno siempre entra y empieza a trabajar así suavecito, no. Esto es para que nosotros vayamos entendiendo la forma, ¿no? Ya pues en algún momento uno puede trabajar de manera más gestual y no tener que entrar a hacer formas. Yo realmente, a mí me gusta seguir trabajando así, o sea, yo no tengo ningún problema en siempre construir todo lo que hago y todo lo que puedan ver, digamos, en mis redes sociales y en mi portafolio, va a estar mediado por una fuerte carga del dibujo desde la estructura, porque me interesa, porque eso va siempre a los intereses de cada persona, ¿sí? Listo. Este lápiz es una sanguina, es un lápiz que recomiendo muchísimo, de verdad, es como los dibujos que uno ve así increíbles de estudios de lo anatómico, por lo general surgen con este tipo de lápices.
y es que permiten, además, si vieron que acabo de hacer un difumino que no me permitió tanto el, el carboncillo. El carboncillo es más como si estuviera quitándole cuando le paso el dedo, aquí es más como si estuviera moviéndolo, ¿sí? Y hay que aprovechar esas herramientas, son buenísimas. Eso que tengo en la mano, ¿esto te refieres? El papel blanco, esto es papel. No hay problema, pueden usar papel o pueden comprar difumino, que básicamente es papel, pero está súper bien comprimido. Y bueno, vamos a empezar a buscar formas más oscuras, seguir superponiendo y esculpiendo, pero esta vez ya no estamos esculpiendo solamente digamos que quitándole partes, sino poniéndole forma oscura sobre forma oscura sobre forma oscura, ¿sí? Ya no partimos de pongamos las zonas oscuras y luego empezamos a buscar intermedios, ¿no? Aquí empezamos más bien como desde lo clarito y vamos poquito a poco buscando intermedios. Y dejando reservas, eso es algo importante con las herramientas de trazo, hay que dejar siempre reservas y un montón, casi que el dibujo se construye a partir de la cantidad de reservas que tengamos y de la inteligencia que tengamos para esas reservas, porque muchas veces no se recuperan. Por ejemplo, acá yo ya no recupero las cosas que vaya manchando, como lo haría en un lápiz de grafito de pronto con el borrador. Listo. Entonces aquí vamos a difuminar esto. Y bueno, yo quisiera dejar hasta aquí con la sanguina y trabajar con la sepia para que además veamos la articulación de distintos trazos, de distintos lápices. Es importante que hayan pues más de un lápiz en un dibujo que hagamos para que además podamos entender cómo una imagen, o bueno, desafiarnos a que no se nos empastelen y que no se nos sobreoscurezca y demás y ver cómo interactúan, porque digamos, si por ejemplo yo trabajara ahorita con un lápiz de grafito, los típicos lápices de grafito, en un HB y yo retiño esa vaina así hasta más no poder, luego le voy a poner un lápiz B y no me lo va a recibir, no me lo va a recibir, por eso es que el lápiz de grafito hay que trabajarlo súper lentico. Pero entonces con esto nos damos cuenta que no pasa nada, o sea, podemos entrarle nuevamente y antes como que vamos a encontrar una integración de esos dos lápices y poder generar nuevas tonalidades, espacios más oscuros, evitar que hayan cosas que se nos empastelen y rescatar, ¿sí? Porque siempre que tengamos contrastes vamos a poder rescatar, ¿sí? Digamos, lo que yo le haya embarrado con la sanguina ya paila, pero luego entro con un lápiz más oscuro y entonces lo que hice con sanguina queda como en un plano de lo claro y puedo volver a oscurecer y volver a generar formas. Listo. Importante, bueno, si les queda interesando estos lápices, yo realmente soy muy de bocetar, incluso mis trabajos finales, todo parte del boceto, o sea, no es como que calque después y comience a hacer un trabajo final, ¿no? Yo siempre hago esto cuando hago un trabajo final, o sea, empezar desde la estructurita y empezar a desbastar. Entonces no es algo de más, no está de más usar este tipo de herramientas. Yo creo que si les interesa muchísimo, sobre todo el dibujo con modelo y el dibujo a partir de la estructura, pueden adquirirlos. En Panamericana están, son los Conté a París y les pediría ese favor, trabajar un poco con estos, hacer cositas, de pronto tratar de hacer como estamos tratando de hacer en este taller, formas anatómicas a partir de cajas, a partir de formas que vamos a ir cincelando, digamos, y mandármelo y miramos y conversamos y les digo, sí, no, está increíble, no, paila, no, mentiras, no, les diré eso, pero probablemente siempre vamos a poder ir construyendo otras posibilidades y puede que encontremos entre estos estudios no un rango de, digamos, naturalismo, sino un rango de gesto que nos guste mucho más que llegar a una forma bien trabajada y final. Nariz mocosa. Bueno,
Este carboncillo, este carboncillo que yo tengo acá, es con sacapunta, pero háganlo con un bisturí, ¿listo? Ponen el lápiz así y el bisturí hacia arriba, ¿sí? Y lo van como empujando así como si estuviera excavando, poco a poco, con lentitud, porque lo que les digo, esto se rompe. O sea, en serio es muy fácil que se rompa. ¿Listo? Y le van sacando en lo posible, yo diría como que tenga 1 o 2 centímetros fuera de la madera para que nosotros podamos manchar. Vean, ¿sí? Ahí se partió un poco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y luego tienen dos opciones, perfilarlo así con el mismo bisturí hasta que tengan una puntica. No es necesario porque igual esto nos va a dar trazos finos y trazos gruesos. Incluso nos va a dar otras posibilidades. Entonces lo importante es más que la punta esté afuera, no que esté increíblemente filuda. Porque no es necesario, de verdad no es necesario. Además la lógica de este mismo lápiz no pide como una punta fina. Hay otros carboncillos que sí tienen como una cintilla que uno lo va quitando y quitando y quitando. Si quieres además que te quede la punta fina, pues tienes que con un tajalápiz gruesito o con una lija. A mí me gusta mucho usar lijas para sacar puntas. No lo voy a hacer con esta porque lo mancharía. Pero bueno, no sé, chicos y chicas y chiques, nos quedan... déjenme miro. Nos quedan 15 minutos para que pregunten, para que comenten lo que quieran comentar, para que además pues me digan si hicieron el ejercicio, que del ejercicio no les salió o no entendieron o ya sabían pero no de la misma manera. Aquí ya podemos encontrar más o menos el volumen. Listo. Aquí estoy empezando a pasarme, me voy a detener porque yo voy a embarrarla acá, porque me estoy emocionando mucho trabajando con esta posibilidad de difuminar y voy a terminar generando un moco ahí sobre el papel y voy a perder el volumen. Pero voy a hacerle esta distinción acá oscura, ¿sí? No está mal que lleguemos a trazos gruesos, que tomemos esas decisiones. Para mí dibujar, pintar, ilustrar en la pura base es la capacidad de tomar decisiones y ya, y un montón de cosas, pero que tomemos decisiones frente a lo que estamos viendo y haciendo, ¿sí? Porque, claro, aquí yo la he embarrado muchísimo, pero esa es la idea. Que hayan decisiones que nos lleven por caminos que conozcamos o no, y que esos caminos siempre nos van a dejar algo, una vaina. No me salen los brillos. ¿A qué te refieres con que no te salen los brillos? ¿Qué lija sirve para sacarle punta al carboncillo? Existen afilalápices, no son tan buenos, a mí no me gustan, porque la lija es muy... No, realmente no lija mucho. Yo diría que puedes ir a una ferretería y pedir una, no sé, 120 o algo así, que no son tan gruesas. Y bueno, esa nos puede ayudar más. Aunque el afilador de lápiz, pues también hay gente que le gusta. Yo igual creo que no es necesario afilar un carboncillo. Porque además tú lo tendrías que estar afilando a cada rato. Porque se desgasta súper rápido. Básicamente dibujé mi nariz. Así toda chata y grandota. ¿Listo? Yo creo que con esto le pueden empezar a trabajar. ¿El nombre de qué? ¿Listo? Y bueno,
Hoy hicimos entonces dos elementos importantes. Uno fue construir desde una estructura y empezar a generar, a poner manchas negras y que esas manchas negras luego nos permitieran ir generando transiciones entre las manchas negras y las manchas blancas. ¿Sí? Entonces, como el gesto que nos permite el carboncillo es una mancha, ¿sí? Es una mancha y mancha tras mancha tras mancha nos generan estas formas volumétricas. Y aquí en cambio empezamos a trabajar en mancha clara sobre otra mancha clara sobre otra mancha clara hasta luego tener manchas más oscuras y además difuminar. Pueden difuminar con el dedo, yo diría que no, no lo hagan, pero difuminar para que se generen como otras intersecciones. ¿Vale? Además, como que aquí en esta posibilidad no sobrevive tanto el gesto, yo personalmente me quedaría más con el primer ejercicio. Dani, va a quedar publicado ¿en qué? En el Insta de Panamericana y también en en la página web. ¿Listo? Y bueno, aquí se pueden quedar hasta que esto sea una mancha negra y decir miércoles, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? O decir, ok, estoy empezando a entender cómo construir estas formas. Nuevamente yo tengo que resaltar que la importancia del lápiz o sea, es crucial entender la herramienta, es crucial sentarse y empezar a hacer formas planas, formas gestuales, círculos, no solo para entrenar la mano, para las mecánicas del brazo, sino para entender cuáles son los gestos finales que nos quedan. Porque pues si yo trabajara con un lápiz de grafito, el gesto que me quedaría sería bastante diferente al de un carboncillo. ¿Sí? Entonces también es importante empezar a trabajar y permitir que esas líneas surjan, ¿sí? O sea, no como, listo, necesito que esto sea porcelana, no. Aquí estamos esculpiendo mármol, pero está bien si queda golpeado, si queda como a medias. Es un poco de lo humano que nos permite el dibujo. No, gracias a las personas que participaron. Esto todavía quedan 10 minutos. Entonces, bueno, les quisiera mostrar un poco de mi trabajo en este espacio. Mientras además ustedes me van, si quieren, vamos conversando, me van hablando y yo les voy, si no me preguntan y me dicen nada, bueno, pues les estaré diciendo cosas de lo que hago y cómo lo que hicimos en el taller de hoy es importante, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo, lo que les decía ahorita, todo esto se trabaja desde la estructura. Todo esto es permitido desde el momento en el que nos sentamos y empezamos a tajar, 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 tajar. Y a partir de ese tajar y tajar, hay mucho de reiteración, ¿no? O sea, no es como que yo llegué e hice esta cajita, como si lo hice, digamos, hoy, y por eso hubo cosas que quedaron mal. Porque uno hace una estructura y no es como que listo, ya hice esta estructura y soy un genio y me quedó increíble. No, esa estructura hay que irla moldeando, irla cambiando, irla corrigiendo. Incluso en el proceso uno la corrige muchísimo. Pues porque uno no, nuevamente no es un genio y los ojos de uno no están suficientemente entrenados. Yo creo que nunca en la vida lo estarán lo suficientemente y menos en la edad moderna. Pero el reiterar es lo que nos va a permitir llegar a la forma que queremos llegar. Entonces aquí como que todo es primero una caja y luego empezar a quitar y quitar, luego no, era más largo, no, esto va más adentro, esto va más arriba, y ahí uno va entrenando el ojo y va entrenando además la herramienta, ¿vale? Miren, aquí está como un ejemplito de un Mickey Mouse que quiero hacer. Si ven que hay como muchas líneas guía y si ven que es como así todas muy rectas, bueno, porque principalmente se está encajando el dibujo, se llama encajar el dibujo. ¿Listo? Entonces, bueno, hoy me pidieron muchos ojos. Aprovecho de mostrarles este dibujo para decirles la razón por la que no hago un ojo, y es que creo que dibujar ojos en sí mismo debe ser un acto más resultado de dibujar rostros, ¿sí? Porque además el ojo yo diría que no es parte del rostro, si se dan cuenta. El ojo está dentro del rostro. Lo que es el rostro, lo que es interesante y me parece, al menos a mí en mi dibujo, construir,
es poder construir esa forma del párpado y cómo esa piel está sobre ese cráneo que además genera esa cavidad para el dibujo, para el ojo y cómo sale, ¿sí? Yo creo que dibujar ojos es más un ejercicio de dibujar en sí mismo cómo el rostro se moldea para que allí salga un ojo, ¿vale? Entonces, esta es la razón por la que no lo hice realmente. Sé que algunos dijeron como, hey, ojos, ojos, ojos. No. Para mí es importante que trabajemos todo de la misma manera en que se trabajó estos elementos de hoy, pero entonces ya buscando al final que dentro de ese hueco encontremos un ojo, porque además todos los ojos son diferentes, no hay una técnica para dibujar un ojo correctamente o no, y la luz siempre va a intervenir, ¿vale? Bueno, esto es un poco más de mi trabajo. ¿Cuál es el del conejo? La verdad a mí me encanta que se manchen, es un problema. Si trabajara con esto, no podría. Hay que fijarlo, hay que con un fijador o con una laca transparente mate, ¿vale? Pero cuando es grafito, yo dejo que se manche con el tiempo. Para mí lo importante es ya lo escaneé, ya es del mundo, ahora esto, que el tiempo me lo vuelva como me lo quiera volver. Me caso con tus ojos. Gracias, gracias, están disponibles. Ok, bueno, sí, ¿no? Pues mostrémosles una rápida para despedirnos. Y bueno, con esta imagen me despido, que es la imagen es una imagen bastante importante en este momento. Y bueno, no sé si es completamente necesario decirles por qué. La verdad no tengo el original acá cerca y eso me está deprimiendo un poco. Pero que está trabajada bajo la misma idea de lo que les estaba comentando ahorita. Hay partes mucho más gestuales, como pueden ver al interior del conejo. ¿Sobre qué papel están hechos? Esto yo lo hago sobre una libreta Moleskine muy bonita, que la pueden conseguir también. Pero lo que les decía ahorita, y esto no es propaganda, esto es que en serio no me la creo. Este papel es increíblemente parecido al papel en el que están hechos todos estos dibujos, ¿vale? Entonces súper recomendado. No tengo la imagen acá, qué triste, quisiera mostrárselas. La imagen original. Pero bueno, no, nada, espero que les haya servido en serio muchísimo. Que más allá de que se hayan entretenido, que hayan pues visto como la importancia de construir antes de digamos que dar o emitir un prejuicio frente a lo que vamos a dibujar. No es como un ojo o una oreja, por ejemplo aquí, esa oreja la construí de la misma manera que construí lo que está ahorita, pero el contexto también nos ayuda siempre a entender las formas, porque todo en sí mismo es como una escultura dentro de una escultura, dentro de ese papel que ya es una escultura y que nosotros estamos dispuestos a moldearla y a moverla y tratar de entenderla lo más que podamos para encontrar formas. Finalmente lo que estamos haciendo es que estas formas se parezcan a otras formas, ¿sí? Pero para ello tenemos que entenderlo desde otra lógica estructural y entrenar mucho el ojo a partir de ese fundamento de trabajar con líneas guía, con estructuras y demás. Eso es todo. Quiero agradecerles muchísimo por mantenerse y quiero invitarlos a que se acerquen a mi Instagram insomnia.ilius, más que para que me sigan y para que estén pendientes, para que todo lo que me quieran preguntar y todo lo que quieran comentar, ahí lo pueden hacer. Trato de ser muy constante en responder a todo lo que me digan, y yo creo que todo este tema de todo este tipo de cosas uno igual también las está aprendiendo y me parece importante que aprendamos todos juntos, ¿vale? Entonces si doy clases y demás, no, pues pregúntame ahí por Instagram y con todo, ahí sígueme, que yo trato de ser muy orgánico en cuanto a mis procesos. Eso sería todo, muchísimas gracias. Pueden conseguir estos lápices en Panamericana y en Industrias Kyoto,
que a mí personalmente me han sorprendido y me han encantado, y este papel también ha sido toda una sorpresa, y muchísimas gracias a Panamericana y a Giotto por estos espacios. Es importante tener más de estos espacios y gracias por permitirlos. Sígueme, los que dicen das clases, síganme ahí en las redes, en insomnia.ilus. Hay algunos talleres que se están gestando, hay algunos lives que eventualmente hago y demás, ahí pueden pillar, y en algún momento yo creo que de pronto se podría decir que doy clases. Por ahora hablemos más de talleres y de lives en los que hablo de cómo es mi proceso. Muchísimas gracias, que estén muy bien, un abrazote pandémico y gracias por estar aquí. Chao. Súper, te acabo de enviar entonces a tu correo ya todo el texto y el mensaje de los accesos. Por favor, léelo detalladamente y cuando tengas una duda me escribes. La idea es que el taller dure aproximadamente 45 minutos a una hora, iniciar a las 7 en punto. Y por favor ingresar a la cuenta faltando tal vez media hora. En caso tal de que no puedas ingresar, me escribes o me marcas que yo estoy muy pendiente. Y bueno, no sé si tú en el taller ya tienes algo como terminado desde ahora, porque la idea es que una vez termine el taller lo puedas dejar público, pero entonces puedas usar como portada una imagen que ya puedas tener preparada desde antes, donde se va el producto finalizado, donde estés tú de pronto. Bueno, la idea es que la imagen de portada que quede ese live sea muy chévere para que las personas que no se pudieron conectar y después lo van a ver, que es una tasa que nosotros tenemos muy alta, pues para encontrarlo súper fácil, listo. También el texto pues que vas a anotar, que sea como disfruta de nuestro taller